dando hoy un día más de gracias al Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es su programa, Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 8 días más que han pasado, aleluya, ya se está acabando el año de bendición, porque mientras tengamos salud y tengamos vida, estamos más que bendecidos. Hoy tengo el gusto, el placer de presentar a mi hermana Mónica de Lima. Somos hermanos en Cristo Jesús y somos hermanos en la fe. Hoy ella ha venido también con un poderoso testimonio. Sabemos que este programa, Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es de testimonio para glorificar el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hace 8 días mi amada esposa estuvo dando testimonio. Hace 21 días mi hijo antes estuvo dando testimonio. Y hoy tengo el gusto de traer a mi hermana para que testifique la gloria de Dios. Buenos días, Mónica. Buenos días, bendiciones para todos los oyentes. Que este día maravilloso, el Señor pues le ha placido tenerme aquí en este lugar. Mi nombre es Mónica de Lima, como lo decía mi hermano, somos hermanos de sangre y somos también hermanos en la fe. Le damos gracias a Dios por este tiempo. Le pedimos en el nombre de Jesús que sea Él una vez más respaldando su palabra, respaldando con su Santo Espíritu todo lo que haya de salir de mi boca en esta mañana. Gracias por esta invitación. Los bendigo con toda bendición de lo alto en el nombre de Jesús y oro al Señor para que este mensaje que en este día compartamos sea un mensaje de bendición para todos. Acompáñenme por favor en el libro de Segunda de Crónicas. Vamos a leer una porción de la palabra en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20. Leemos en el nombre poderoso de Jesús. Dice la palabra del Señor desde el verso 1. Capítulo 20, Segunda de Crónicas, verso 1. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadí. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y de los montes de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Vamos a dejar hasta allí. En esta pasaje de la palabra vemos cómo hay un rey, el rey Josafat, rey de Judá, y vemos que al rey de Judá le viene una noticia, una mala noticia, porque le vienen a contar, le vienen a advertir de que hay una gran multitud de pueblos
de personas del pueblo de Moab, personas del pueblo de Amón, que vienen contra él, vienen contra su reino, porque querían apropiarse de Judá y querían someterlos a ellos. Entonces vemos cómo aquí el rey siente temor. Dice el versículo 3 que él tuvo temor. ¿Por qué tuvo temor? Porque no eran buenas noticias. Tuvo temor porque se avecinaba una guerra, se avecinaban tiempos difíciles. Esta gente malvada iba a arremeter contra él y contra su pueblo, contra las personas que estaban con él allí viviendo en su tierra, en la tierra de Judá. Entonces, obviamente, él se preocupó y dice la palabra que tuvo temor, porque le dijeron, viene una gran multitud. Y esto lo atemorizó. Pero él no se quedó en el temor. Él inmediatamente, dice la palabra, que se humilló su rostro, buscando consultar a Dios el asunto. Y hizo pregonar ayuno a todo Judá, es decir, a todo el pueblo. Entonces Josafat, primeramente, hizo lo que tenía que hacer. Él dice, bueno, llegaron estas noticias, no son buenas noticias, se avecinan cosas duras y como no sé lo que ha de venir, tengo que consultar a Dios. ¿Para qué? Para buscar el favor de Dios, para encomendar a Él la situación y que Dios le diera seguramente la estrategia de cómo afrontar esa situación difícil que se avecinaba. Entonces se reunieron pidiendo socorro. Y también de todas las ciudades vinieron a pedir la ayuda. Y luego, en medio de una asamblea, algo maravilloso que siempre, cuando leo estos pasajes, siempre hacen rema en mí, y es que dice que en medio de la asamblea él hizo una oración. Y es una oración sincera que sale de su corazón, donde primeramente él reconoce que Dios es Dios sobre todas las cosas, dueño y Señor de la tierra y de toda su plenitud. Y él le dice, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos? Es decir, Josafat está reconociendo la grandeza, la soberanía de nuestro Dios. Él sabía que aunque venían cosas difíciles, Dios es todopoderoso y está por sobre todas las cosas que puedan acontecernos en esta tierra. Amén. Y él le dice, no está en tu mano tal fuerza y poder, no hay quien resista. ¿Quién puede resistir el poder de Dios? ¿Quién puede resistir o anteponerse ante la soberanía del Señor? ¿Cierto que nadie? Entonces él empieza a hacer esta oración y él empieza a decir, Señor, tú nos diste esta tierra, esta es una heredad que viene de ti, que tú una promesa que tú le diste a tu pueblo de Israel, y ahora vienen estos a querer sacarnos, a querer esclavizarnos, a querer saquear nuestras cosas, nuestras viviendas, todo nuestra tierra. Entonces él empieza a orar a Dios, buscando la ayuda del Señor, buscando el respaldo del Señor. Y creo que esto es lo que nosotros debemos hacer, hermanos, en todas las situaciones que nos acontezcan en nuestra vida, porque siempre vamos a tener momentos difíciles. Hay aquí un versículo también donde él habla de las aflicciones. Aquí vamos a leerlo. Hay uno de los versículos que acabé de leer, hay una parte que habla de cuando vengan cualquier tipo de aflicciones. Aquí, en el verso 9. En el verso 9 dice, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y tú salvarás. Esta es la confianza que Josafat tenía depositada en el Señor. A causa de cualquier tribulación, de cualquier aflicción que haya de venir sobre tu pueblo, sobre nosotros, que somos tu pueblo, entonces nosotros nos presentaremos aquí,
en este templo donde está consagrado tu nombre. Y aquí, Señor, tú oirás nuestra oración y tú nos ayudarás y tú nos salvarás. Él tenía su confianza puesta en Dios porque sabía perfectamente de que Dios es un Dios soberano y que el poder y la fuerza provienen del Señor. Amén. Amén. Entonces, hermanos, eso es algo que así como Josafat, así todos nosotros tenemos que estar convencidos, afirmados de que el poder, la soberanía de todas las cosas, el control de todo lo que acontece en nuestra vida, lo tiene el Señor. Y que nosotros, aunque vengan situaciones difíciles, porque sabemos que siempre vamos a afrontar situaciones difíciles en la vida, porque la vida no es perfecta, siempre hay situaciones que vivir, siempre hay situaciones que afrontar, pero como dice la palabra, todo ayuda para bien a los hijos de Dios. Entonces, en medio de esas situaciones, seguramente muchas veces va a venir el temor. Y es normal de que el temor lo sintamos como seres humanos, porque no sabemos lo que haya de venir, porque muchas veces viene la incertidumbre, porque muchas veces vemos que lo que se viene es fuerte. Y muchas veces reconocemos también que nosotros como tal en nuestras fuerzas no podemos afrontar las situaciones, pero sabemos también de que hay un Dios grande, poderoso, soberano, que está con nosotros, que pelea por nosotros, que escucha nuestro clamor, que conoce todo lo que tenemos tanto internamente en nosotros como lo externo, porque Dios conoce todas las cosas. Y eso es la confianza que nosotros tenemos que tener en el Señor, que todas las cosas ayudan para bien y que Él no abandona a sus hijos, que Él pelea por nosotros, que Dios es un Dios justo ante todo, que Él es un Dios de misericordia y que su favor siempre, siempre se va a mover alrededor de sus hijos. Aprovechando este pasaje, hermanos, quería contarles algo que pues yo viví ya hace más de 8 años, digamos unos 9 años, y fue una situación laboral que se me presentó. Yo tengo 2 hijos, en ese momento estaba en embarazo de mi segundo hijo y tenía ya muchos años trabajo con una empresa, con un colegio, tengo aproximadamente unos 16 años de estar trabajando allí y hace aproximadamente unos 8 o 9 años se me presentó una situación y es la siguiente. Yo estaba en ese momento en el área de la tesorería, era la tesorera del colegio y el área administrativa y financiera, que es el área a la que pertenezco, tiene un director administrativo y financiero. En ese tiempo era una mujer, ya teníamos casi 7, 8 años trabajando y nunca había yo tenido, pues, digamos que inconvenientes con ella. Era una persona difícil, era una persona bastante autoritaria, pero pues digamos que yo siempre había hecho mi trabajo y no había tenido ninguna situación directamente con ella. Pero de un momento a otro yo llego a los pies del Señor, hace aproximadamente unos 9 años y medio tal vez. Sí, más o menos, 10 años, ponle tú. Yo recuerdo que en ese momento apenas yo estaba comenzando. No tenía mucho tiempo de estarme ya, digamos que conociendo, congregando y afianzando. Creo que fue mi primera experiencia. Así es. Entonces fue un poco difícil porque pues yo estaba en embarazo. Terminando yo el embarazo, yo empecé a sentir un ambiente duro, difícil en la oficina. En ese momento no sabía qué pasaba, pero yo tenía ya muchos años trabajando con ella y uno aprende de pronto a conocer un poco a las personas y yo sabía que algo acontecía. Ella no me dijo nada, pero muchas de sus acciones empezaron a mí como a inquietarme. Ella, bueno, yo me fui a licencia
de maternidad. El niño tuve problemas con el embarazo, empecé a tener una amenaza de preeclampsia, entonces me fui antes del tiempo, el niño nació antes del tiempo, tuve unas complicaciones, unas pequeñas complicaciones fue una cesárea, y bueno, cuando yo salgo de la cesárea y toda esa situación, yo me empiezo a dar cuenta de que ella ella pretendía, su intención era que yo renunciara, entonces quería, como dice uno, complicarme la vida, hacerme la vida laboral de cuadritos, de tal forma de que yo me aburriera y renunciara al trabajo. De hecho, recuerdo, Alberto, que en una ocasión yo estoy en mi habitación, eso nunca lo olvido, yo estoy en mi habitación y no estoy dormida, yo estoy despierta y yo escucho una voz fuerte, intimidante, que me dice, te van a echar. Sí, yo recuerdo eso que tú me lo comentaste. Y yo en ese momento, yo recuerdo que mis palabras fueron, porque yo respondí a la voz, yo dije, si Dios lo permite. Amén, así es. El caso es que era un grupo, éramos aproximadamente en el área unas 7, 8 personas, y el ambiente era muy pesado, un ambiente laboral oscuro, y realmente yo empecé a orar, yo le comenté a mis hermanos, le comenté al pastor Jorge, que es el pastor de la iglesia donde yo me congrego, y una vez, en una de esas oraciones y ministración, el pastor me dio una palabra de parte del Señor, y la palabra fue la siguiente. Él me decía que me quedara tranquila, que no me desesperara, que fuera mansa. De hecho, esa palabra me la diste tú. Amén, amén. Esa palabra me la dio mi hermano Alberto, me dijo, sé mansa como él fue manso. Así es. Eso nunca lo olvido. Y espera en el Señor, porque el Señor peleará por ti. Bueno, sí, yo recuerdo, disculpa que te interrumpa, Mónica, fueron momentos muy difíciles y estuviste a punto de renunciar. Me dijiste que se habían quitado el habla, las compañeras, todas habían cambiado, te sentías como el patito feo y le seguían a la jefa, porque era la jefa, la que mandaba, era la que dirigía todo el personal. Estuviste a punto de renunciar, pero afortunadamente estábamos nosotros ahí. Pastor Jorge, Dios lo bendiga, un saludo especial para Tabernáculo del Espíritu Santo. Y gloria a Dios que ya el Señor te estaba llamando. Ya el Señor te estaba llamando. Yo fui uno de los que de pronto te insistía, vamos a la iglesia. Y bueno, Dios permitió todo ese proceso, pero hoy en día Dios te sacó en victoria. Amén, amén. Sí, recuerdo que el pastor Jorge también me dio unas palabras que tampoco olvido, y él me dijo así: aquellos que quisieron avergonzarte, Dios sacará a la luz las cosas escondidas. Amén. Y serán ellos los avergonzados. Y bueno, en medio de esa situación yo volví, pasé mis 4 meses de licencia, regresé. Cuando regresé, el ambiente era todavía mucho más complicado de lo que lo había dejado al salir a la licencia. Y lo que dices tú, yo llegué, ella no me colocó en mi puesto, ella me quitó de mi puesto, me dejó prácticamente en el aire sin hacer nada. Yo recuerdo que yo llegué y ese día yo estaba me sentía como en el aire, no tenía nada definido. No podía hablar con nadie, porque el grupo de personas con las que mucho tiempo yo venía trabajando, y ellas se dejaron intimidar de esta señora a tal punto de que a mí la gente no me hablaba. Si acaso me contestaban los buenos días. Tremendo. Y tú sentías que te miraran raro. Y entonces era muy difícil, porque literal yo sentía que entraba a un lugar donde yo veía una cueva de lobos. Yo sentía la pesadez, sentía la mala intención, y eso no es agradable, eso es difícil. Al punto de que yo, mi almuerzo lo llevaba y yo lo tenía conmigo allí. Yo ni siquiera dejaba el almuerzo en la cocina, yo no recibía nada, porque esta señora, ella le gustaba practicar la brujería.
ella era de esas personas que para conseguir lo que quería o lo que cuando ella se proponía algo, ella obtenía como fuese lo que ella quería. Entonces, ella habla conmigo, me acuerdo tanto, una reunión que fue súper ultra secreta de parte de ella, y empezó a decirme muchas cosas. En conclusión, yo recuerdo que ese día, ella en el medio de esa entrevista o en medio de esa charla, ella pretendía, no sé, tal vez que yo estuviera como del lado de ella, porque bueno, se presentó otra situación con un compañero de trabajo, hubo una demanda de acoso laboral, y ella me empezó como a comentar lo que era, y yo recuerdo que yo le dije, vea, yo en estas cosas no, pues no es un asunto mío, yo en eso no me voy a meter, porque pues no conozco por qué se están dando estas situaciones con detalle, pero pues realmente yo en esto no tengo nada que ver. Entonces, bueno, ahí empezamos, fueron 4 meses difíciles porque en esos 4 meses yo no podía hablar con nadie, en pocas palabras, tenía que cuidarme mucho porque, ¿en qué sentido? En hacer un buen trabajo, porque cualquier equivocación mía, ella la iba a aprovechar para justificar mi despido. Y recuerdo que en medio de la oración y en medio de la espera, yo le pedía al Señor un nuevo empleo. O sea, realmente yo no quería seguir trabajando allí. ¿Por qué? Porque el ambiente estaba dañado totalmente, deteriorado. Las relaciones, todo se complicó y yo me sentía muy, 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 muy mal en ese lugar. Entonces yo empecé a pedirle al Señor en oración que me permitiera, que me abriera puertas en otro lugar, que pues en ese momento yo estaba terminando, me acababa de graduar, entonces tenía algunos compromisos. Entonces yo le decía al Señor, así yo no me gane lo que yo me estoy ganando acá, yo quiero tranquilidad, yo quiero un ambiente de trabajo donde uno pueda desarrollar sus tareas sin tanta complicación. Y este lugar está muy dañado, las personas están muy dañadas, muy presionadas por medio de esta señora. Entonces yo le pedí a él, incluso que aunque no me ganara lo mismo, pero con que lo que yo recibiera, o sea, con lo que yo me ganara, cubriera mis necesidades. La tranquilidad, tú pedías más que todo tranquilidad. Yo tenía a cargo 2 hijos, tenía a cargo a mi mamá, entonces yo le pedía a Dios que me ayudara en toda esa situación y que me sacara de ese lugar porque realmente lo veía muy dañado. Y viene el Señor y empieza a trabajar. Bueno, yo duré 4 meses adaptándome, yo llegaba puntual, me iba puntual, hacía mi trabajo, no hablaba con nadie, pero nunca dejé de orar, nunca dejé de clamar al Señor esperando una salida, una respuesta de él. Y no tuve ni siquiera necesidad de mandar hojas de vida, ni de buscar vacantes, ni nada, porque el Señor me dijo que me quedara quieta y que esperara. Entonces yo, aunque veía el panorama negro, difícil, yo decía, yo tengo que obedecer lo que Él me está diciendo, sus indicaciones. Si Él me está diciendo que espere, que sea mansa, que Él va a pelear por mí, yo tengo que creerlo. Entonces yo me mantuve y le pedí a él que me ayudara en medio de toda de esa situación. Entonces yo llegaba al trabajo, prácticamente no salía, estaba todo el tiempo allí y siempre estaba en oración pidiéndole al Señor. Y después de mucho orarle a Dios, decidí hablar con el rector del colegio. Así es. Y le pedí al padre, yo le dije al padre en ese momento, al rector, yo le dije, trasládeme, porque si yo estoy aquí por una licencia, porque pues por temas laborales a mí no me podían sacar inmediatamente, porque pues eso implicaría de pronto que ellos se tuvieran que enfrentar a una demanda. Yo le decía a él, trasládeme, yo termino mi licencia en otro lugar y así estoy más tranquila porque aquí el ambiente está muy dañado. Había un tema de un acoso laboral y eso todavía estaba deteriorando más el ambiente de trabajo. Entonces, después de mucho orar, porque no fue fácil, yo le comenté a él algunas cosas que sucedían internamente con esta señora. Y para mi sorpresa, o sea,
Eso tampoco lo olvido nunca, porque yo recuerdo que yo le dije a este señor, yo le dije al rector, deme una cita, y yo le dije, pero no me la dé aquí en el colegio, porque esta señora tiene fichas en todos lados. Como ella era la administradora, ella tenía fichas en todos lados. Entonces yo le decía, yo no quiero que ella se entere que yo hablo con usted. Entonces él me citó, me acuerdo tanto, en una pizzería, y esta tarde, después de mucho orarle a Dios, yo hablé con él y me atreví a comentarle algunas cosas, y veo el respaldo de Dios cuando ese señor me mira y me dice, no te preocupes, yo confío en ti. Cuando él me dice esas palabras, yo sentí que era la respuesta de Dios, esperando. de tanto yo orarle, porque yo era la tesorera y yo decía, él va a pensar de que yo también estoy haciendo manejos raros, que yo también estoy comisionando, que yo también estoy metida en esto, que yo también soy cómplice, porque es que yo era la tesorera, yo era la que manejaba el dinero. Y realmente, recuerdas que mucho tiempo atrás, ellas me habían ofrecido a mí una comisión. Sí, sí, claro. Yo recuerdo, bueno, son tantas cosas. Recuerdo que te habían ofrecido un dinero, una comisión, tú no la quisiste recibir. De hecho, creo que se molestó por eso. Pero tú me decías, me están ofreciendo una comisión alta, que eso no lo veo justificado, entonces tiene que haber algo oculto ahí. Sí, había unos manejos extraños. Ella como autorizaba ciertos gastos, ciertos rubros por ser la directora, hasta ciertos montos. Entonces había unos manejos extraños de unas facturas. Exacto. Ellos pasaban, ¿qué hacían? Pasaban facturas para que se les reembolsaran a ellos, o sea, facturas que supuestamente como si fueran compras del colegio, pero no eran compras del colegio, eran compras personales de ellos. El Colegio San José, que había puerto. Eran compras personales de ellos, de mercado de ellos, de cosas de casa de ellos, y las tramitaban como si fueran cosas o compras del colegio. Yo me doy cuenta porque claramente pues yo era la que reintegraba esos dineros por la tesorería. Y en una ocasión ella me ofreció a mí dinero, y ella tenía un cómplice allí que también me ofreció dinero, pero yo en ese momento yo dije que no, yo ya estaba llegando al evangelio, apenas estaba comenzando. Digamos que vino esa primera tentación. Yo ni siquiera estaba bautizada, pero vino esa tentación, pero yo la rechacé. Yo incluso les comenté a mis hermanos, porque con los que tengo mucha confianza, y yo mucho tiempo después pasó todo esto que les estoy contando, donde ya ella, no sé qué pasó, que ella me quería sacar. Bueno, el padre, cuando yo hablo con el rector, yo le comenté pues algunos de estos asuntos, pero obviamente yo sentía temor, yo decía, él va a pensar también de que es que yo estoy implicada y que yo ahora les estoy echando solo el agua sucia a ellos. Exacto. Y realmente cuando él me dice, no te preocupes, yo confío en ti, eso para mí fue la respuesta de parte de Dios. En fin, ese día hablamos, y lo que yo no sabía, porque uno no lo sabe todo, pero el que está allá arriba sí, Amén. Es que ya al rector ya le habían hablado algo, no sé quién, pero él ya se había enterado de ciertas cosas, de ciertos malos manejos, y él ya venía a hacerles, o sea, ya él tenía planeado hacerles una auditoría. Exacto. Una auditoría externa a la administración. En esa reunión él me cuenta y me dice, no te preocupes, yo confío en ti, está pasando esto, me contó algunas cosas. Y me contó que venía una auditoría externa. De hecho, yo estuve conversando con estas personas de la auditoría, comentando algunas cosas, porque pues como yo soy contable, yo empecé a revisar, porque ella no quería que yo me metiera con conciliación, ella me quería a mí apartar de muchas cosas para que yo no me diera cuenta de los malos manejos, porque como yo conozco el sistema, yo sé más o menos el tema contable. Entonces se vino esa auditoría. Esa señora andaba, mejor dicho, no quería que yo hablara con los auditores, ella quería esconderme a mí de todo, pero los auditores, obviamente, como ya me conocían por parte del rector, me entrevistaron, yo les mostré algunas cosas. Bueno, ellos hicieron su trabajo de revisión, y para la gloria y honra de Dios, ella fue la que sacaron. Se descubrieron una serie de cosas, de todas las cosas tremendas que ellas hacían, porque habían comisiones por parte de proveedores, había malos manejos en el área con facturas que no... Tremendo. Facturas que no eran reales.
a ver, la venta de uniformes. El colegio en ese momento tenía una venta de uniformes, esos dineros de esas ventas de uniformes todos se perdieron. Bueno, había una serie de cosas. Y incluso hasta temas de brujería le salieron a ella, a la Tremendo, luz, tremendo. porque ella no sé, practicaba ciertas cosas y todo eso, Alberto, todo eso, estimados oyentes, salió a la luz. Tremendo. Todo. Y Dios lo dijo. Y bueno, ella salió 4 meses después de yo haber regresado, exactamente, ella salió, como dicen por ahí, por la puerta de atrás. Ella hablaba mal de mí porque quería indisponerme, o sea, darme, como dicen por ahí, mala fama. Exacto. Y todas esas cosas yo las supe después. El punto es que ella sale y bueno, hace muchos cambios, nos empiezan a hablar al área de los cambios, viene una nueva persona y empiezan a hacer ciertas revisiones porque había mucho desorden contable, había demasiado atraso. Y entonces empezamos a trabajar y en medio de ese trabajo se empezaron a salir muchas cosas que ellos tenían guardadas, documentos, cosas que de pronto la incriminaban de alguna manera. Exacto. Todo eso ellas lo querían esconder, pero bueno, algunas cosas quedaron. Y empezó a salir, no solamente salió ella, salió todo el grupo que estaba con ella. Todo el grupo fue, una renunció, porque vino esta auditoría externa, pero también vino otra auditoría y era de la misma sede principal de nosotros, unas personas contables del área que laboran en la ciudad de Bogotá y que nos monitorean a nosotros, porque a nivel compañía somos muchos colegios. Exacto. Entonces ellas vinieron, ellas son expertas en todo el tema contable y una de ellas que era pues digamos que la mano derecha de esta señora, que era también una contadora y era la que ella quería dejar de contadora, cuando vio que venía esta gente, renunció. Tremendo. Porque sabía que cómo iba a justificar tantos malos manejos y cosas Exacto. contables que estaban mal. Esa renunció y de Alberto poco a poco empezaron a organizar, empezaron a investigar y salieron más de 5 personas del área. Todas las personas que a mí me dieron la espalda, todas las personas que de una u otra manera por intimidación o por conveniencia se aliaron con ella, todas esas personas salieron. Tremendo. Y ese es el poder de Dios. Dios pelea por uno. Ese es el poder, porque yo decía, Señor, el ambiente está muy dañado. Restaurar ya esta relación laboral es difícil. Yo lo veía difícil, pero es que yo no sabía lo que el Señor tenía preparado. Yo no sabía todas las cosas sucias, como decimos coloquialmente, la olla podrida, todo lo que movía. Yo sabía algunas cosas y realmente lo que yo sabía era muy poquito comparado contra todo lo que se encontró. Entonces, fue una victoria poderosa, grande, Amén. de parte de Dios. Pero aquí, ¿qué puedo dar yo como reflexión ante esto? Uno, que yo creí en lo que el Señor me decía a través de personas e instrumentos como mi hermano, como el pastor Jorge. Yo creí en eso y por eso en medio de la circunstancia me mantuve. Amén, amén. En medio de la circunstancia no dejé de orar, Así es. pero yo esperé de parte de Dios respuesta o orientación. Él me dijo, quédate quieta, yo me quedé quieta. Ahí es donde me llama mucho la atención. Que el Señor te dice, quédate quieta. Y eso no quiere decir que no voy a orar, no voy a... Como el que dice, no, la Biblia nos enseña que no nos preocupemos por el comer ni por el vestir, porque el Señor viste las aves y cuánto más a vosotros. Entonces muchos confunden, no buscan trabajo, quedan en casa esperando que venga la bendición. Ya, entonces cuando el Señor te dice quédate quieta, y lo llevo a Filipenses 4:6. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego y con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El Señor te dijo, quédate quieta, pero no dejaste de orar. No, nunca. No dejé de orar y guardé, o sea, yo por lo menos yo cumplía con mi trabajo, me traté de hacer
todo lo posible para que ella no encontrara ninguna mancha, ninguna tacha, porque ella lo intentó. Cuando ella se va, es cuando yo empiezo a enterarme de tantas cosas. Ella tenía una amiga, una comadre, no sé, que practicaba brujería. Y esa señora, ella le había mandado a esa señora mis datos, cédula, fecha de nacimiento, mi nombre completo. Ella, o sea, ella algo hizo, no sé, solo Dios sabe, pero de que sí hizo brujería. Ella trató de atacarme con la brujería. Ella, cuando se va y empiezan a irse una a una, porque todas no se fueron al tiempo, sino que empezó a salir una, empezó a salir la otra, en un chat, yo lo leí, ella le dijo a una de ellas, porque eran varias, ay, y nadie pudo con la Mónica de Lima. Ya no estaba. Ella quería sacarme a mí como fuese. Esa señora cogió una rabia y un odio contra mí que era tremendo. Entonces, ¿sabes qué dijo también? Entonces, que me iba a hacer daño a través de mi familia. O sea, ella por algún lado me iba a atacar. Así Eso es. también me lo alcanzó a decir. Y muchas cosas empezaron a salir, cosas de brujería, tantas cosas que ella hizo, sacó unas fotos en Facebook y empezó a mostrar, a armar unas mentiras con unas fotos de Facebook, o sea, dándome mala fama, porque ella quería hacerme ver mal a mí delante del colegio, delante del rector. Esa es otra cosa que me llama mucho la atención. El colegio, digamos, religioso, como se le llama, Colegio San José, que es muy conocido, que queda vía Puerto, pero mira que el rector es el cura, ¿cierto? Sí. El rector. Y mira que Dios usó al rector para sacar a la luz. Ya él venía con unas informaciones, ya él venía con unas sospechas. Cuando tú vienes, hablas con él, aparte, le dices para desahogarte porque te sentías como en un callejón sin salida, él te da paz. Ya Dios lo usa, porque nosotros no podemos ser religiosos. Aunque era el cura, o es el cura, no sé, porque si todavía seguirá siendo el rector en ese momento, pero Dios, a través de él, lo usó para que saliera a la luz lo que estaba oculto, que hasta brujería había ahí. Y eso nos enseña, como dice Génesis 12, Dios llama a Abraham. Y cuando Dios llama a Abraham, le dice: bendeciré al que te bendijere y maldeciré al que te maldijere. ¿Cuántas maldiciones no habrá lanzado esa mujer a un trabajo, habrá pagado para dañarte? Pero Dios pelea. Amén. Dios pelea por sus hijos. Aquellos que de pronto están pasando por un proceso, de pronto que le cae la hormiga, yo viví eso, que están los animales, la cucaracha en abundancia, todo está limpio, todo está aseado, pero ¿de dónde vienen los animales? De pronto están trabajándole con brujería. Yo quiero decirles, querido amigo o amiga que me escuchas, por eso este es un espacio de testimonio. La brujería no sale con brujería, la brujería no sale con baños, no sale con rezo, no sale con conjuro, no sale con nada, sale con el poder de Dios. Amén. Yo lo digo por experiencia, y por eso me gusta este espacio de testimonio, para testificar la gloria de Dios. Cuando yo viví ese proceso de brujería, que mi esposa y ella dio testimonio aquí, de que quisieron matarla, a mí me parecía, caían las hormigas como granos de arroz, cucarachas impresionantes, ratas que se me desaparecieron en mi vista, y fue tanta la carga. De hecho, yo logré salir de la casa, arrendé la casa, pero nada, cuando volví nuevamente la misma situación, pero volví siendo un siervo de Dios, un ministro de Dios, y Dios me habló a través de su poder, de su palabra, que orara, solamente orara, que la brujería salía con oración. Y empecé a hacer guerra espiritual, y empecé a hacer cobertura, y empecé a orar, y todo lo que hice con mis fuerzas fue en vano. Pero cuando hice caso a esa voz hermosa, preciosa del Espíritu Santo, que oración, ayuno, la brujería se fue, desapareció. Ese es el poder de Dios. No cargarnos, no preocuparnos, no afanarnos, no llenarnos de temor, no mudarnos. Yo cometí el error de mudarme de la casa.
por falta de pronto de conocimiento. Por eso es que es tan importante escudriñar la palabra, porque la palabra es la que nos alimenta, la palabra es la que nos da vida. Por eso es que dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando tú estás leyendo, cuando tú estás meditando la palabra, te estás alimentando, te estás nutriendo, te está llenando de poder, te está llenando de esperanza, te está llenando de fuerza, de confianza, de certeza, de seguridad. Y nada de estas cosas que vengan a atacarte va a prosperar. Al contrario, te va a fortalecer y te va a respaldar. Eso es lo que yo puedo ver de este testimonio maravilloso. Amén, hermano. amén. Así es. Y bueno, fue mi primera experiencia, fue dura. Me imagino. Pero para la gloria de Dios. Yo fui testigo de eso. Para la gloria del Señor. Muchas veces quisiste tirar la toalla, muchas veces me quiero ir, te quiero retirar. De hecho, ibas a renunciar a la universidad porque había mucha carga, había mucha opresión. Pero bueno, ahí estuvimos nosotros para decirte. Recuerdo que una vez también te hicieron una propuesta para comprar un carro, me acuerdo yo, pero necesitabas tener un salario mucho más alto para que el banco te prestara la cantidad suficiente para comprar el carro enseguida, y simplemente había que adulterar una cifra nada más. Simplemente había que adulterar una cifra nada más y estaba el préstamo para el carro y para no recuerdo qué otro negocio. Pero gloria a Dios que estuvimos nosotros, porque cuando estabas comenzando vienen las tentaciones, y es verdad. Y nos hiciste la pregunta, y yo, es adulterar una cifra que no estás ganando. Eso es mentir. Y la Biblia dice que los mentirosos no heredan el reino de los cielos y que se hacen hijos del diablo. Así que ese fue el consejo, no aceptes la propuesta. De pronto otros lo hicieron, pero Dios te sacó en victoria. Amén. Y todos se fueron y quedaste. Y hoy en día Dios te dio tu carro. Así es. Ya, como debe ser legalmente. Porque los hijos de Dios tenemos que ser honestos en todo. No, y todo el mundo se dio cuenta cuando, bueno, llega la nueva administradora. Yo no la conocía, pero pues digamos que de lejos. Ella me dice un día, no te preocupes, que esta señora trató de hablar mal de ti, hablaba mal de ti, ella quería hacerte ver a ti como la mala, pero todos sabemos aquí quién eres tú y quién fue ella. Amén. Entonces, mire, yo no tuve que defenderme, yo no tuve que venir y estar diciendo esta señora está contra mí, o esto es mentira, o esto no fue así. Yo no tuve necesidad de nada de eso. Dios Amén. Amén. limpió mi nombre, Dios me mantuvo en ese lugar. Soy la única persona de esa área que quedó, porque Gloria a todas Dios. se fueron. Ese es el poder de Dios. Quiero aclararle a la audiencia que de pronto mi hermana me dice Alberto. Mi nombre es Eric Alberto. Aquí estoy conocido como Eric de Lima, pero mi nombre realmente es Eric Alberto. Y en la casa me dicen Beto. Bueno, me dicen de tantas maneras. Entonces, bueno, sé que el tiempo apremia. Un testimonio más de vida que el Señor ha traído a través de mi hermana. De verdad que de una familia de reino, y sé que los que no han llegado van a llegar en el nombre poderoso de Jesús, porque para eso estamos, para orar. No afanarnos, no desesperarnos, no angustiarnos, sino esperar en Cristo Jesús. Así. Tú oraste, tú esperaste, estuviste quieta, fue necesario muchos consejos. Hoy en día ya le sirves al Señor, hoy en día ya le predicas al Señor, hoy en día ya puedes, de lo que de gracia has recibido, puedes darlo. Amén. Y este es nuestro Dios. De pronto, tú que me estás escuchando, estás pasando por un acoso laboral, de pronto estás pasando por una injusticia, de pronto te están atacando con oraciones contrarias, pero quiero decirte, quédate quieto, quédate quieta, que el Espíritu de Dios trabaja por ti y pelea por ti. Él lo hizo con mi hermana, lo hizo conmigo. Yo también estuve en una obra donde el ingeniero, yo no sabía nada del cargo que me habían colocado, no sabía absolutamente nada, el ingeniero se dio cuenta legua, pero en vez de ayudarme lo que hizo fue quererme hundir, pero Dios haya gracia. Los mismos trabajadores que sí sabían, me orientaron, me guiaron, me enseñaron, y terminé ganándome la confianza de mi jefe y de todos los alrededor. Y lo que tú dijiste ahorita, no hay necesidad de pelear. Yo por un momento pensé en renunciar, pero la Biblia dice que los valientes, los violentos, son los que arrebatan. Y esa palabra me agarré, el Espíritu me confrontó. El Espíritu me confrontó, y de esa palabra me agarré y decidí, porque voy a renunciar, ¿verdad? Si yo soy luz y yo no puedo huir a las tinieblas,
perseveré, aprendí y terminé metiéndome en el bolsillo al ingeniero. Es algo impresionante. Terminé metiéndome en el bolsillo porque no tenía por qué pelear con él, no tenía por qué cargarme, sino orar, que es lo que el Señor manda. Ora por vuestros enemigos, ora por los que os persiguen, ora por aquellos que nos quieren hacer daño, por los que nos vituperan, que Dios pelea por nosotros. Amén. Y terminé metiéndome al ingeniero en el bolsillo. Entonces, son experiencias inolvidables, como lo hoy tú lo testificas a través de este poderoso testimonio. Amén. Y las experiencias que vivimos en el Señor lo que hacen es afianzarnos más. Amén. Conocer su poder, conocer su gracia y su misericordia. Amén. Bueno, se nos acaba el tiempo, gloria a Dios. Vamos a la sintonía. Quiero saludar al pastor Edgar España, mi amado pastor. Dios te bendiga, pastor. Estos días han sido de bastante, digamos, no afanes, pero sí de elaborar. Gloria a Dios. Te quiero mucho, pastor Edgar, pastora Sandra. Dios me les bendiga. Banderas de Victoria, 7 de abril. Ayer hubo un evento espectacular de niños. Fui cansado, fui molido, pero allá renové fuerzas porque fue muy bonito y de verdad que, gloria a Dios, Dios multiplica como los peces y como los panes. Había un promedio de exagerado de 100 niños para poder bendecir con unos juguetes, pero hubieron como 200 aproximadamente, creo yo, sí. Pero cada uno salió con su juguete, cada uno salió con su refrigerio y sobró. Ese es nuestro Dios, Él respaldó. Fue impresionante, pero fue de bendición. Entonces, muchas bendiciones, saludos a todos los que se encuentran en